yo lo que había pensado era hablar un poco, ¿no?, de la crisis de forma general y luego pues de la resistencia a la crisis, ¿no?, tomando el 15M como la cuestión fundamental, ¿no?, como eje central de la resistencia, y ver un poco en qué punto estamos ahora, ¿no? Yo creo que sí, bueno, si hacemos un balance, ¿no?, cuando empezó la crisis hace 4 años, bueno, pues el discurso oficial inicial, ¿no?, por parte del poder financiero era, bueno, pues no pasa nada, esto es algo pasajero. En cualquier caso había mucho desconcierto por su parte, ¿no? Bueno, pues, había dificultades por parte de los amos del mundo de entender lo que estaba pasando, ¿no? Incluso había esa broma que se decía de que los neoliberales volvían a leer Marx. No era una broma, había un elemento de verdad, es decir, la crisis según los esquemas neoliberales no tenía por qué pasar, ¿no? Entonces hacía falta leer al adversario que conoce mejor las contradicciones del sistema para entenderlo. Entonces hubo unos meses de pánico por parte del poder financiero, pero cuando hubieron más o menos conseguido estabilizar la situación, ¿no?, salvando la primera ola de hundimientos bancarios como rescates, 1 y 2, se hubo comprobado de que la reacción social a la crisis inicialmente era pasiva, pues rápidamente, ¿no?, cualquier atisbo de mea culpa inicial, si os recordáis al comienzo había toda una demagogia de la refundación del capitalismo, eso duró pocos meses y rápidamente entramos, ¿no?, ya en otro periodo, que es en el cual estamos ahora, en el que la crisis se utiliza como palanca, como pretexto, como excusa y como elemento real para provocar un cambio de modelo social. Entonces todo el grueso de políticas de recortes y de austeridad que hemos tenido en los últimos años, en realidad más que recortes, más allá del número de profesores que van a la calle, el número de camas que se cierran en un hospital y el porcentaje de salario que me bajan, más allá de eso, lo que hay detrás de todo eso es un proyecto de cambiar de modelo social. En Europa teníamos eso que se llama modelo social europeo, que era esa versión de capitalismo con derechos sociales, que era un modelo social desigualitario y que nunca nos ha gustado, pero que en cualquier caso era un tipo de capitalismo con unas garantías sociales que no existen en otras partes del mundo, ¿no?, América Latina, Asia, Estados Unidos, etc. Pues ese modelo, ¿no?, de capitalismo con derechos sociales es lo que ahora mismo está amenazado, y el objetivo del capital financiero pues es avanzar hacia un tipo de sociedad en el cual todas las regulaciones sociales hayan desaparecido. Entonces, hay un proyecto de cambio de modelo. Eso no significa que haya una conspiración capitalista universal y que haya un plan perfecto contra nosotros. Es decir, los que mandan improvisan, chapucean, se equivocan, cierran una vía de agua y se les abre otra en otra parte. O sea, no hay un plan perfecto, pero sí que hay la idea central de que hay que salir de la crisis con un cambio de modelo, ¿no? Cambio de modelo social que además lleva asociado también un cambio de régimen político, ¿no? Claramente la política de recortes y la supeditación tan extrema de la política al capital financiero, ¿no?, cuya máxima expresión son los golpes de estado financieros de Grecia y de Italia, con Papademos y con Monti, ¿no?, esa subordinación tan extrema de la política al capital financiero, de hecho, lo que implica es una implosión de los mecanismos tradicionales de la democracia parlamentaria, ¿no? De nuevo, la democracia parlamentaria, que era un sistema democrático muy limitado, porque ya sabemos que es los límites que tiene, ¿no?, las reglas de juego democráticas que hemos conocido, pero que a pesar de eso es un sistema con unas garantías democráticas mayores que las que hay en otras partes del planeta de nuevo, ¿no?, pues ese modelo limitado pero real de democracia parlamentaria lo que se está vaciando por dentro y asistimos, digamos, a una implosión de la democracia parlamentaria para avanzar hacia un tipo de sistema mucho más oligárquico, ¿no?, con una involución oligárquica de la democracia, y cada vez más pues vamos a un sistema en el cual los elementos democráticos se van a ir desgastando en beneficio, ¿no?, de un sistema político en el cual cada vez pues, es más evidente que es la voluntad de una minoría económicamente privilegiada la que tiene el control de la situación. Yo creo que hay esa operación de cambio de modelo social que lleva aparejado un cambio de modelo político. Entonces, en el fondo, ¿no?, yo creo que cuando pensamos en la crisis y en una crisis, bueno, pues es ver que una crisis en el fondo es un punto de inflexión en la historia de una sociedad. O sea, una sociedad que pasa por una crisis tiene un antes y un después. O sea, justamente lo que no va a pasar es la ficción que algunas veces algunos intentan vender, es que algún día volveremos al año 2008. No, eso ya no va a volver. Es decir, la crisis marca un antes y un después y saldremos de la crisis. Y el debate no es si saldremos o no, sino cuándo saldremos, porque eso va para largo, pero sobre todo cómo saldremos, ¿no? A veces hay esa metáfora de la luz al final del túnel,
Bueno, aquí hay un par de cosas a comentar, ¿no? Primero, había un filósofo, ¿no?, Slavoj Žižek, que decía, bueno, esa luz al final del túnel, al final, era la luz de un tren que venía en dirección contraria contra nosotros, ¿no? Eso en primer lugar. Pero el día que esa luz sea realmente la luz de la salida, si lo pensamos bien, tú en un túnel entras por una puerta y sales por otra. Nunca sabes por dónde has entrado. Entonces, que algún día saldremos del túnel, no hay duda. Pero después, ¿qué habrá? Puede haber un paisaje bucólico perfecto o puede haber Mad Max, ¿no? Entonces, lo que habrá después del túnel tiene que ver con lo que pasa durante el túnel. Y es que el túnel, que es la crisis, cuando hay una crisis lo que hay es una lucha para reorganizar la sociedad. Y en el fondo, de una crisis se sale con un cambio de relaciones sociales. La operación y el objetivo del capital financiero es salir con otro modelo de sociedad en el cual las pocas regulaciones sociales que existían queden fuera, ¿no? Mientras que el objetivo de los movimientos sociales alternativos, el 15M, etc., es justamente reorganizar la sociedad, pero en un sentido solidario e igualitario. Porque no hay una pugna, ¿no? En el fondo es como si íbamos en coche, quedamos embarrancados en el fango, ¿y cómo salimos de ahí? Bueno, la política del capital financiero es gas a fondo en la misma dirección que nos llevó al fango. Nuestra política es cambiar de dirección, ¿no? O sea, girar hacia un lado, girar hacia la izquierda. Otros quieren girar a la derecha, y la alternativa es la alternativa reaccionaria, ¿eh? Pero estamos embarrancados en medio, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo, lo que es el 15M por un lado y las políticas de recortes por el otro, lo que son dos lógicas que se enfrentan sobre dos formas distintas de salir de la crisis y sobre dos futuros alternativos en el escenario posterior a la crisis. Hay como dos visiones alternativas de cómo cambiar esa maquinaria que ha quedado embarrancada durante la crisis. Bueno, cuando salió la crisis, pues tuvimos 2 o 3 años que más bien lo que dominaba era la pasividad, ¿no? El debate entonces era cómo es que con todo lo que pasa, en realidad no había ningún tipo de respuesta social. Bueno, eso durante un tiempo fue bastante frustrante, pero en el fondo también es algo normal. Es decir, cuando hay una crisis, tampoco podemos esperar que haya una reacción social automática. En general, los procesos de tipo social llevan tiempo, no son automáticos. No es como un terremoto y un tsunami que es automático. O sea, el terremoto y la crisis, el tsunami de la lucha social es un poco diferido. Cuando hay una crisis, pues por un lado aumentan, digamos, los motivos por el malestar, pero también aumenta el miedo, el temor, la inseguridad, y también es un cierto shock, ¿no? Entonces, hace falta también que haya un cierto tiempo para que la gente procese lo que está pasando, asuma que lo que pasa es real, que por tanto las cosas pintan mal y pintan mal de verdad, pero también hay que recordar que la crisis no avanza de forma unilateral, es decir, se va expandiendo poco a poco por la sociedad, pero hay mecanismos, prestaciones de desempleo, colchón familiar, que también amortiguan el avance de la crisis y hace que la respuesta social no sea automática. Entonces yo creo que hay que entender que, aunque durante un tiempo fue muy frustrante, es normal que tras una crisis la respuesta social no sea automática. Justamente cuando empezó el 15M, la pregunta era la inversa, ¿cómo es que está pasando eso tan espectacular, ¿no? Bueno, en el fondo es, como siempre cuando empieza una lucha social lo hace de forma imprevista, nunca está planificada, como siempre que empieza un nuevo movimiento lo hace de forma, digamos, bastante espectacular, de forma disruptiva, con formas de organización que no son nuevas en un sentido estricto, pero sí en términos relativos, y que lo hace siempre pues, con la juventud como protagonista. La chispa que prendió el fuego, ¿no? Fue las revueltas del mundo árabe, que de alguna manera transmitían un mensaje muy simple: sí se puede, es decir, organizarse sirve por alguna cosa, y gente que está en peores condiciones que nosotros consiguen, al menos no todo lo que quieren, pero cuestiones importantes como derribar a Mubarak, Ben Ali y compañía. Entonces yo creo que, bueno, las revueltas del mundo árabe son el inicio, ¿no?, de un ciclo internacional de movilizaciones que tiene en la lucha contra la crisis su leitmotiv, ¿no?, su elemento central, y que, bueno, que empezó en el año 2011 y estamos todavía pues, en esos primeros compases, ¿no? Y que, bueno, básicamente lo que supone es una ola internacional de resistencias a las políticas de austeridad y a los efectos sociales de los recortes y del neoliberalismo en el marco de la crisis, pero que tiene obviamente ritmos desiguales y características distintas, ¿no? Cuando hablamos de la revuelta del mundo árabe y lo comparamos con el 15M, hay puntos de engarce, hay referencias comunes como la ocupación de plazas, etc., pero son movimientos distintos. Incluso cuando comparamos el 15M del Estado español con Occupy Wall Street, pues son movimientos que se influencian el uno al otro. Sin el 15M no habría Occupy Wall Street, pero son movimientos específicos que obedecen a situaciones nacionales y estatales que no son exactamente las mismas.
hay puntos en común, pero hay también diferencias. Entonces hay una ola internacional de protestas que no podemos entender de forma separada, pero tampoco podemos, digamos, disolver sus diferencias y analizarlo todo de la misma forma. Hay particularidades, ¿no?, que obedecen a contextos, digamos, específicos. Bueno, yo creo que justamente, ¿no?, cuando analizamos luchas sociales, ese carácter disruptivo, imprevisible de la protesta social es algo que tenemos que integrar, ¿no? Las cosas nunca estallan por donde están previstas, ¿no? Siempre estallan de forma imprevista, por donde no se las espera, y hay que aprender a trabajar y entender justamente esas dinámicas, ¿no? Esas dinámicas de intempestividad, ¿no?, de disrupción de la lucha social. Bueno, el 15M pasó hace ya más de un año y medio más o menos, ¿no? Ya podemos empezar a sacar algún balance, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que no hemos conseguido? Bueno, yo creo que podemos ver las dos caras de la película, ¿eh? Las dos caras de la moneda. Desde un cierto punto de vista, se ha conseguido muy poco. No sé, en términos de victorias concretas, prácticamente no ha habido ninguna. Es más, las políticas que llevaron a la gente a la calle el 15M, hoy no son, o todavía existen, es que son mucho más agresivas, ¿no? Todas las grandes batallas que hemos tenido en el último año y medio, reforma de la Constitución, etcétera, todo esto se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, cada nueva agresión que se ha hecho, pues no ha habido fuerza para tirarla hacia atrás. Entonces, en términos de cambios sustantivos, en realidad el 15M no tiene todavía suficientemente fuerza. Es normal, es decir, cuando pensamos quién es el adversario, claro, tras el recorte de camas en un hospital, ¿quién hay detrás? Pues claro, es una cadena que lleva hasta la troika, ¿no? Desde el director de un hospital al consejero de sanidad hasta el ministro, hasta la troika, y todo un efecto dominó que para conseguir victorias implica un proceso de movilización mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que, aunque la explosión inicial del 15M fue muy fuerte, bueno, tenemos que recordar que para derrocar al poder del capital financiero global hace falta bastante más que unas semanas de indignación fuerte y sus continuidades posteriores. Es decir, cambiar el mundo, aunque es muy urgente, no es algo rápido, ¿no? O sea, digamos, cambiar el mundo es más un maratón que un sprint. Yo creo que hay un poco mentalizarse en esa idea, ¿no?, que la correlación de fuerzas que hay que crear para conseguir victorias implica un largo proceso de movilización sostenida en el tiempo. Ahora bien, al mismo tiempo que no se han conseguido victorias reales, sí que yo creo que se ha conseguido mucho, ¿no? Es decir, por un lado se ha conseguido cambiar en estado, digamos, de ánimo colectivo. O sea, hace un año y medio predominaba la pasividad y la resignación, y hoy como mínimo la idea de que es posible luchar está presente, ¿no? O sea, no ha habido victorias que muestren el sí se puede y que permitan acumular fuerzas de forma clara, pero sí que la idea de que a los que mandan se les puede hacer pagar un precio por sus políticas y que no son totalmente impunes e inmunes, sí que está extendida. Es decir, el desánimo dio paso, pues, a la toma de conciencia de que, aunque la cosa está muy complicada, en cualquier caso hay posibilidad de luchar y de pesar políticamente en la escena pública. Y en segundo lugar, la otra gran victoria importante, ¿no?, desde el 15M del año pasado, es haber conseguido repolitizar la sociedad. Vivimos en un país enormemente despolitizado, ¿no?, en el cual hay toda una larga tradición histórica, entre ellos los años de la dictadura y el propio modelo de transición, que han contribuido históricamente a una gran despolitización de la sociedad de todas las naciones que hay ahora mismo dentro del Estado español. Pero más en general, el propio modelo de capitalismo neoliberal de consumo lo que hace es favorecer, ¿no?, un modelo de individuo, que es el individuo consumista, el individuo privatizado, que su única preocupación es, pues, sí mismo, la familia, el trabajo si no lo tiene, y consumir, ¿no?, que sobre todo la principal actividad que un buen ciudadano debe dedicarse, consumir y poco más. En cambio, lo que hemos visto, ¿no?, es como, partiendo de eso, ha habido un reinterés por los asuntos colectivos, ¿no? Una repolitización que puede ser muy ambigua, muy contradictoria, pero que es real. O sea, de golpe hay un reinterés en ocuparse de aquello que nos afecta colectivamente. Esa idea tan simple de entender que mi destino está unido al destino, digamos, del vecino, que el vecino a lo mejor no tiene el mismo color de piel que yo y es aparentemente bastante distinto que yo, pero empezar a entender, ¿no?, que al final no hay salvación individual fuera de la salvación colectiva, ¿no?, aunque sea entenderlo de forma muy fragmentaria, de forma muy difusa. Porque justamente una de las particularidades de la etapa de luchas actuales es que nace en un contexto de ausencia de referentes muy fuertes. Es decir,
¿cuáles son los referentes intelectuales o políticos o organizativos o de cualquier tipo que hoy se puede tener? Hay pocos. ¿Quién encarna la posibilidad de hacer las cosas de otra forma y conseguir victorias? Hay pocos ejemplos. ¿Qué ejemplos yo puedo decir? Bueno, aquí han luchado y lo han conseguido, o aquí gobierna no sé quién y lo hace distinto, o en tal país. Hay algunas referencias que son muy imprecisas. Los procesos latinoamericanos, Islandia, Siriza, ¿no? Hay algunas referencias en la constelación, ¿no?, digamos, cultural del movimiento indignado que son referentes, pero no son referentes fuertes en el sentido que no son referentes definitivos. Yo creo que una característica actual es que hay una repolitización, pero que es un poco huérfano de referentes fuertes y que al mismo tiempo nace después de un largo periodo de derrota, ¿no? Justamente, por ejemplo, si comparamos la crisis actual con la de los años 30, una de las diferencias importantes es que la crisis de los años 30 tenía lugar después de décadas de avance del movimiento obrero, todavía con el impacto de octubre del 17 estando vivo. En cambio, la crisis actual tiene lugar después de 3 décadas de marcha hacia atrás del movimiento obrero y de la izquierda en general. Por tanto, el punto de partida, o sea, empezamos a remontar desde muy abajo, prácticamente asomándonos desde las cloacas para volver a subir, ¿verdad? Partimos desde muy abajo y con pocas referencias. Y eso explica en parte muchas de las contradicciones, ¿no? O sea, cualquier persona que se haya pasado por cualquier asamblea, reunión, etcétera, lo que ve también es mucha confusión, ¿no? Mucha confusión de referencias, muchas ganas de aprender, muchas ideas, pero también dificultades, ¿no?, para definir lo que es una estrategia, un programa y una visión coherente de cambio social. Es normal, porque el movimiento es huérfano de referencias y es fruto, ¿no?, o nace después de décadas de derrota. Claro, la lógica general, ¿no?, de la dinámica de las luchas es una lógica defensiva. Quien está a la ofensiva es el capital financiero y básicamente el movimiento tiene una capacidad reactiva, pero quien marca la pauta, el quien cada semana se levanta con una nueva sorpresa que provoca, digamos, toda una dinámica de movimiento de la sociedad es el capital financiero, y el movimiento en general está a la defensiva, y en algún caso a la defensiva, a la desesperada, ¿no? Por ejemplo, alguna de las experiencias de luchas más importantes que tenemos, como caso de los desahucios y la PA, es una lucha defensiva en el sentido más extremo, ¿no? O sea, a la desesperada. Pero al mismo tiempo que el movimiento es defensivo, hay capacidad de contraofensiva. O sea, un poco estamos acorralados en nuestro terreno de juego y en otro equipo está atacando, pero también en ese contexto tú puedes hacer algún contraataque sorpresivo, ¿no? Estamos un poco en esa dinámica de la partida. Quien ataca es el contrario, pero también tiene su retaguardia un poco descuidada, ¿no? En un contexto de crisis de legitimidad, de falta de credibilidad en las políticas actuales, de las instituciones, y eso permite, ¿no?, también algún contraataque ofensivo, ¿no? O sea, el 15M mismo, ¿no?, su forma de nacer, ocupación de plazas, etcétera, todo un desafío al poder, ¿no? Por tanto, hay esa dinámica de, por un lado, la partida es muy defensiva y la balanza es muy desequilibrada, pero por el otro el movimiento tiene capacidad de hacer incursiones en el terreno de juego del adversario, quizá no todavía para marcar goles o para tener victorias muy claras, pero sí para generar peligro en el área. Y hay momentos que los del otro equipo pasan por momentos de peligro. Es decir, desafíos en el espacio público, problemas de legitimidad, etc. Por esa dinámica defensiva, pero con elementos de contraofensiva en el marco de un partido cuyo resultado hasta ahora no es muy favorable, ¿no? Bueno, claro, eso en el fondo lo que tiene que ver es que el adversario, digamos, es lo que hoy encarna, ¿no?, el bloque de poder, ¿no?, que cuando hay esa metáfora de Occupy Wall Street, que somos el 99 contra el 1%, que es una metáfora, porque somos menos que el 99 y quien se beneficia de ese sistema es más que el 1%, ¿eh? Pero sí que la metáfora capta bien esa idea que hay una ínfima minoría, que es el poder financiero, cuya política es para salvarme a mí mismo, tengo que sacrificar a la mayoría de la sociedad. Sí que la metáfora capta muy bien esa idea, ¿no?, que todo lo que está pasando es el resultado de la voluntad de una fracción muy minoritaria de la sociedad y del propio capital, que es la élite financiera, que es quien está, digamos, en el timón de mando, ¿no? Pues ese adversario es simultáneamente muy poderoso, pero también tiene muchas debilidades, ¿no? Desde un cierto punto de vista es un gigante con pies de barro. Porque el propio avance de la crisis y las políticas de austeridad también lo que provoca cada vez más es una crisis de legitimidad del poder. O sea,
Si la crisis tiene alguna ventaja es que clarifica las cosas, ¿no? Cuestiones que antes de la crisis eran menos comprensibles por parte de la mayoría de la sociedad, porque hay mucha niebla que no te deja ver lo que hay, la crisis lo que hace es clarificar todo esto. Por ejemplo, ¿a quién obedece el poder político? Bueno, ya lo sabemos que el poder político siempre ha sido un fiel servidor del poder económico, pero ahora es de una brutalidad que todo el mundo lo ve. Que el neoliberalismo era una ideología falaz que decía que por un lado el Estado no tiene que intervenir en sanidad y en educación y en no sé qué, y que por el otro, el neoliberalismo lo que hacía era subvencionar a grandes empresas, etc. Todo eso ya era evidente, pero ahora es aún más espectacular, ¿no? Los mismos que decían que el Estado no puede intervenir en la economía regalan millones a los bancos. La crisis lo que hace es caer las máscaras, ¿no? De alguna forma, todos los elementos que en momentos, entre comillas, normales sirven para legitimizar un modelo de sociedad, ahora mismo se han desvanecido, ¿no? Y es mucho más evidente para todo el mundo de que el rey está desnudo. Por lo tanto, hay también ese elemento de que la crisis clarifica y hace que caigan un poco las máscaras. Y en particular, la brutalidad de las políticas de ajuste lo que va transformando cada vez más es la crisis económica y social en una crisis política. Y cada vez más tiende a descomponerse el sistema de partidos tradicionales. El caso griego es el caso más avanzado en la Europa del Sur, ¿no? Con uno de los dos partidos pilares del régimen, el PASOK, el PSOE griego, digamos, descompuesto y estallado, y ahora con un 5% en los sondeos. Pero si vemos el caso del Estado español, pues bueno, vemos el PSOE gobierna, se quema, gana el PP, ¿y cuál es la dinámica posterior? Erosión muy rápida del PP, pero al mismo tiempo no hay un remonte del PSOE en las encuestas. No es la típica dinámica de alternancia, yo gobierno 8 años, me quemo, ahora tú, y volvemos y tal. Es decir, hay una dinámica de desgaste general de los partidos que son pilares del bipartidismo dominante. Eso pasa en Grecia, en el Estado español, en Portugal, con magnitudes distintas. Grecia es mucho más exagerado, pero digamos una crisis de los pilares fundamentales de los regímenes políticos. Y en particular hay que destacar la crisis de la socialdemocracia, que en estados como el Estado español, Portugal o Grecia, fue una corriente central para encauzar en un sentido de orden las transiciones en los años 70 de las dictaduras a las democracias parlamentarias. Por tanto, digamos, la descomposición de la socialdemocracia también es un pilar central de una crisis más general del orden político que se estableció en los años 70, ¿no? Y en el caso del Estado español, ¿no? Podemos decir que el régimen que nació en el año 78, ¿no? La segunda restauración borbónica, para llamarlo de alguna forma, pues empieza, digamos, a tener grietas en la pared bastante grandes. Todo el edificio construido entonces tiene grietas bastante importantes, que en el caso del Estado español se mezclan la cuestión nacional por un lado, que es en realidad el principal elemento de agrietamiento del régimen, con la cuestión social derivada de la crisis, ¿no? Y eso provoca, digamos, dinámicas de crisis de régimen, o un comienzo de crisis de régimen, o más en general una erosión del orden político que se estableció en los años 70. Por tanto, digamos, tenemos ese adversario muy poderoso, ¿no? Es el poder financiero quien está comandando todo el proceso de cambio de modelo de sociedad, pero al mismo tiempo tenemos cada vez más una crisis de legitimidad. Ya sabemos que los mecanismos, o sea, cualquier sociedad, los grupos sociales que dirigen una sociedad necesitan mecanismos de legitimación, ¿no? En términos gramscianos, ¿no? Una clase necesita tener hegemonía, ¿no? Y no ser solamente dominante, sino ser una clase dirigente, ¿no? Y en un caso como Grecia, podemos hablar claramente de una crisis de hegemonía, es decir, al final, ¿no? Cada vez más solamente quedan los elementos de dominación pura y dura, el aparato del Estado, etcétera, el aparato represivo, y los elementos más que generan el consenso ideológico son los que se van quebrando. Es decir, en situaciones normales, una clase dirigente consigue que la forma en que ella ve las cosas sea la forma en que la gente normal ve las cosas. El sentido común de los que mandan es el sentido común de la mayoría de la población. Eso se consigue con los medios de comunicación, la escuela, hay muchos mecanismos, ¿no? Hace 20 años, el sentido común de cualquier ciudadano era que lo privado era fantástico y lo público era un desastre. Es decir, claramente, lo que interesa que piense la gente es lo que la gente piensa. No es un sistema perfecto, hay errores de software y siempre hay gente que se descarría y que no está de acuerdo. Pero globalmente el sentido común del grueso de la población en tiempos normales es
el que a la minoría que dirige una sociedad le interesa. Hoy en día eso ya no pasa. O sea, la explicación oficial de la crisis no se la cree nadie. Es decir, la visión del mundo que intenta transmitir esa minoría que dirige toda la ofensiva de los recortes, esa visión del mundo no la compra nadie. Su definición de la realidad no es compartida por el grueso de la población. Por una parte sí, hay una parte importante, pero hay una parte muy importante que no se creía eso. Es decir, la idea de que la crisis es responsable de todos porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, bla, 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 ese discurso no lo compra prácticamente nadie. Todo el mundo tiene muy claro que la crisis es responsable de una minoría financiera y que esa minoría nos pasa la factura a todos. Eso no significa que la mayoría de la sociedad entienda de economía, tenga una visión clara, perfecta, coherente, pero el sentido común de esto es una estafa y una crisis está muy expandido, ¿no? De hecho, el aumento de la represión, ¿no?, que está ahí de forma clara, ¿no?, en el Estado español, ¿no?, cuyo máximo exponente es la violencia policial con los manifestantes, los debates sobre las pelotas de goma y demás, en realidad esto, el aumento de la represión, no deja de ser sino un exponente de esa crisis de legitimidad que tiene el poder y que tienen las instituciones. Porque en el fondo, ¿qué es la represión? Es simultáneamente una exhibición de fuerza, pero también una demostración de debilidad. Es decir, yo saco músculo y dejo claro que aquí mando yo y lo vais a pagar caro, pero si saco músculo es que significa que los otros mecanismos ya no me funcionan. Es decir, tengo que sacar, digamos, mi elemento coercitivo, porque los mecanismos habituales por los cuales la gente se comporta y piensa como tiene que pensar, se me van, digamos, quebrando, ¿no? Dicho de otra forma, la gente se da cuenta que eso es Matrix, tengo que mandar, digamos, a agentes Smith para que mantengan el orden, ¿no? Por lo tanto, hay esa doble cara. Y justamente lo que vamos a ver en el próximo periodo es un deterioro de todos los mecanismos democráticos. El tema de la represión policial es la punta del iceberg de una dinámica más general en la cual se va a endurecer la vida política y vamos a ver situaciones cada vez más de reformas legales express en un sentido, digamos, regresivo en términos de libertades y de derechos, incumplimiento sistemático por parte del poder de sus propias leyes de forma impune, esa idea de la ilegalidad del poder, que es algo cada vez más normal, ¿no?, de violar leyes por parte de quienes las han hecho con toda impunidad, elementos de conculcación de algunas libertades, todo eso, ¿no?, cada vez más va a estar más presente en la vida política general del Estado español y del conjunto de la Europa periférica. Es decir, una vez tus mecanismos de control tradicionales se van hundiendo, evidentemente el uso a la represión y a los métodos de tipo coercitivo van a ser más normales, ¿no? Cuando mis mecanismos tradicionales de control que no funcionan, pues cada vez más asistiremos a un deterioro de lo que es la vida democrática de la periferia europea. Cuestión, por tanto, importante de integrar en el sentido que hay que integrar siempre la defensa de las conquistas democráticas como un punto central, ¿no? Pues vamos a tener muchas batallas, ¿no?, desde las más cosas concretas, ¿no?, la prohibición de las pelotas de goma, hasta otras cosas que van a ser puntas de avance, que van a ser pequeños pulsos con el poder en su avance por ir recortando paso a paso, digamos, espacios de libertad, que es necesario recortar para mantener no solamente el control de la calle en un sentido físico, pero para mantener el orden, ¿no?, y el control de la situación. Entonces, bueno, para tampoco alargarme mucho más, a ver, yo creo que la situación en la cual estamos es un poco contradictoria en lo que se refiere a sus perspectivas, ¿no? O sea, por un lado, bueno, yo creo que hay que reconocer que esto es una partida muy desigual, en el sentido que la correlación global de fuerzas es muy débil. Entre las debilidades importantes que tenemos, yo creo, es por un lado, aunque hay explosiones de lucha importantes, cuestan que estas tengan traducciones de tipo organizativo, es decir, hay grandes explosiones de participación popular, el 15M fue el caso más evidente, pero después, ¿qué queda? Y quedan cosas siempre, quedan activistas, quedan asambleas, quedan campañas, pero siempre quedan menos de lo que debería quedar, ¿no? Hay un problema de cómo creamos espacios de participación colectiva estable, es complicado, ¿no? O sea, el mundo del siglo XX, de la sociedad industrial tradicional, se construyó con los sindicatos y los partidos de masas. Eso, de alguna forma, ha pasado a la historia, pero porque el tipo de sociedad ha cambiado, vivimos en un mundo muy fragmentado, muy individualizado, donde
los compromisos políticos son mucho más fluctuantes, pero todavía no hemos reinventado espacios colectivos de participación política. Las asambleas de barrio son un embrión, pero un embrión muy frágil. Se han convertido más en núcleos activistas que no en espacios de masa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de organizar, ¿no?, de forma masiva y estable a la población hoy en día? Pues aquí hay un debate. ¿Cómo reconstruimos un bloque social, ¿no? Yo creo que el gran dilema es que vivimos en un mundo muy fragmentado. La fragmentación es una de las grandes victorias del neoliberalismo, ¿no? Justamente la política del divide y vencerás, ha sido la máxima del neoliberalismo durante 40 años y ha conseguido, digamos, convertir la sociedad prácticamente en una suma de individuos, digamos, con poca referencia entre sí, ¿no? Vivimos en un mundo muy plural en términos de condiciones de vida, de condiciones de trabajo, parados y los que no están parados, estables y precarios, con una clase trabajadora cada vez más diversa en términos de género, de etnia, de nacionalidad, de religión, de cultura, una sociedad donde las identidades personales y colectivas son fruto de muchos atributos distintos que no siempre se conjugan de la misma forma. Por lo tanto, el gran dilema histórico es cómo construir algún tipo de bloque social, ¿no?, que articule desde la comprensión de la pluralidad de lo social al grueso de la población, ¿no? Yo creo que en un mundo que es muy fragmentado habría que evitar como dos errores. Una es hacer una apología de la fragmentación. Algunas corrientes lo han hecho, ¿no? Todo fragmentado, es fantástico y tal. Bueno, el dividir y vencerás es una máxima del poder desde siempre y por algo será. Es decir, justamente la fragmentación no es positiva, pero tampoco, digamos, se puede caer en una nostalgia de lo que era la sociedad industrial tradicional, con una identidad de clase industrial en torno a un cierto modelo de trabajador blanco masculino de fábrica, digamos, que era la figura hegemónica, ¿no?, que ya no existe más, es decir, que ya no existe más como figura central, ¿eh? Entonces sí que existe en el sentido que el sector industrial sigue siendo importante, obviamente, ¿no? Aquí lo que hay que pensar es cómo reconstruimos un bloque social mayoritario que parte de la comprensión de la pluralidad de lo social, de la comunidad de contradicciones y cómo se articula las identidades de clase, de género, de etnia, de nacionalidad, de cultura, etcétera, en un bloque mayoritario que pueda de alguna forma articular ese 99%, que no será el 99%, pero sí que pueda articular un bloque que aspire a conformar un proyecto alternativo, ¿no?, un bloque contrahegemónico en sentido gramsciano, ¿no?, que se oponga al bloque dominante al servicio del capital financiero. Y la otra gran debilidad, aparte de la fragmentación y de la dificultad de articular espacios de participación colectiva estables, yo creo que la tenemos en que estamos todos muy indignados, somos todos muy valientes y valientes en la calle, pero en tanto que asalariados y trabajadores la cosa pinta un poco mal. Es decir, ¿no?, en el centro de trabajo la relación de fuerzas no es que sea desigual, es particularmente mala. Es decir, es muy difícil organizar a la gente, no en tanto que ciudadanos, sino en tanto que trabajadores. Por el miedo al paro, a la precariedad, por los cambios en el mundo de la empresa y todos los procesos de externalización productiva, subcontrata, etc., por la hegemonía de un sindicalismo burocrático que tiene, pues, una lógica de concertación y no de lucha, pero por la dificultad objetiva de construir un sindicalismo alternativo. El problema no es solo el sindicalismo burocrático, sino es la dificultad objetiva de construir otro tipo de sindicalismo, ¿no? Por lo tanto, esa divinidad en el centro de trabajo no deja de ser un punto estratégico central, ¿no? Que cualquier cambio de modelo social, cualquier proceso de ruptura, no solamente implica, de alguna forma, reconquistar el espacio público y la calle, sino también implica reconquistar posiciones en el centro de trabajo, un poco en la sala de máquinas de lo que es el aparato productivo, ¿no? Por lo tanto, vivimos esa situación en que, por un lado, la relación de fuerzas es muy desfavorable, pero por el otro, como decía, pues bueno, yo creo que por parte del poder hay esa situación de hegemonía, o digamos de avance y de funcionar como un bulldozer que va triturando todas las resistencias que encuentra a su alrededor, pero de ser también un bulldozer que puede tener problemas en el engranaje. Entonces yo creo que hay ese escenario bastante contradictorio. Ahora bien, del cual se va a jugar lo que es el futuro de las sociedades europeas y occidentales, ¿no? Esto es un cruce de caminos, hay dos direcciones posibles y al final, ¿no?, de la crisis se saldrá con un modelo de sociedad o otro en función de quién imponga su voluntad y cuál de las dos lógicas, la de la mayoría social indignada o la de la minoría financiera, acabe prevaleciendo. En cualquier caso, pues sin ser ni optimistas desmesurados ni pesimistas, digamos, de por sí,
yo creo que sí que podemos pensar que el 15M, lo que fue, en realidad lo que ha sido es el inicio, la punta del iceberg, de un nuevo proceso de movilización social en el cual la lucha social y la resistencia ha vuelto a formar parte de forma cotidiana de la vida colectiva, con altibajos, con ritmos desiguales. Una cosa que también siempre hay que tener claro es que las luchas nunca van a ritmo lineal, aceleran, frenan, caen, van hacia atrás, van hacia adelante, se pierden por un falso atajo, vuelven a salir, pero globalmente desde el 15M hasta ahora la protesta social se ha vuelto a instalar de forma duradera en el panorama de la vida social del Estado español, y hay que pensar que estamos justamente al comienzo de un proceso que va a durar tiempo, y en los próximos años lo que hemos visto en el último periodo, austeridad por un lado, aumento del malestar, lucha y endurecimiento de las reacciones por parte del poder, se va a acelerar, se va a condensar, y que por tanto lo que empezó hace un año y medio es el comienzo de un largo proceso en el cual se van a disputar dos visiones alternativas de sociedad, y en cualquier caso, con independencia de la dificultad, ¿no?, de la situación presente, yo creo que podemos decir sin duda alguna que lo que empezó el 15M es un movimiento social que con formas distintas, con mutaciones, con reconfiguraciones, con nuevas identidades, con nuevos gorros y nuevos nombres, pero en cualquier caso lo que empezó el 15M es un proceso que todavía tiene muchas cosas que decir. Gracias. Tenim temps per a preguntes i discussió, etc. Aparte de lo que tenga que decir el 15M, ¿qué hay que hacer ahora? Porque veo que localmente en mi pueblo, en Villajoyosa, la cosa ha mayorado mucho. Luego en lo rodea al Congreso cada vez va menos gente, y las manifestaciones creo que no son suficientes para contrarrestar el Estado. ¿Qué se puede hacer de manera más contundente? Fem potser una ronda de preguntes, no? I després ja... ¿Yo? Sí, va. Sí. En la última parte de tu intervención, cuando haces la fotografía de este momento actual en que ya no está el modelo de hombre blanco con mono en un andamio, sino estás diciendo que hay, enlazado con todo lo demás que has dicho, que hay el poder de una ciudadanía, o hay una ciudadanía que puede acceder, que tiene un poder, que no se han superado las clases sociales, sino que se están acentuando más, pero la respuesta ya no puede venir desde el mundo del trabajo. ¿Es eso? Més preguntes. ¿Qué papel crees que va a jugar los desahucios y la lucha contra los desahucios en todo este clima de protesta que se está generando? ¿Puede ser el primer muro que se tumbe? ¿Las primeras victorias? Quiero preguntar, vamos a ver, cuando se llega a un punto donde este sistema de capitalismo salvaje nos machaque y nos hunda y cada vez consiga más sus objetivos, ¿tú crees que llegará un punto en que la lucha pacífica se podrá mantener? ¿Hasta qué punto? Y un argumento más que quiero decir es que el sistema, tal como lo queremos mantener, pues también hay que tener en cuenta que tenemos un problema de fondo, que es la tecnología. La tecnología que se aplica al sistema de capitalismo salvaje para quitar puestos de trabajo.
Yo te lo digo por experiencia personal, porque me he visto muy afectado por ello, y entonces pues también sería un tema muy a debatir, ¿no? O sea, ¿cómo se puede luchar contra un sistema de capitalismo donde no solamente imponen ellos las leyes a su favor, sino que encima te crean una tecnología para favorecerles más todavía y quitar más puestos de trabajo? ¿Cómo se puede el luchar contra eso? Sí, Rafa. ¿Ah? Bueno, creo que no solo es el capitalismo el enemigo a abatir, ¿no? Y no solo son esas fuerzas... tengo la cabeza que me estalla con este calor. Parece que estamos en verano. Parece que estamos en verano. Bueno, hay que pasar calor en verano y frío en invierno. No al revés. Bueno, lo que yo quería proponer es que los estallidos así momentáneos como el del 15M demuestra que hay un malestar general, pero que eso no se ha podido concretar. Solo hay grupos de resistencia, que creo que es lo que hay que mantener, ¿no? Grupos de resistencia. Nosotros tenemos un ejemplo aquí en Alicante, ¿no? Y también hay una esperanza, no se ha perdido todo. La gente que constantemente estamos hablando en la calle con ellos, hoy por ejemplo hemos tenido, sin ir más lejos, hemos tenido una gran alegría porque hemos tenido ahí, pues no sé, más de 17 afectados que antes nos acercaban y hoy han venido y han perdido el miedo y hemos ido a las centrales, a los bancos y tal. O sea que sí que hay una capacidad ahí que no sé cuándo se va a aprovechar esa capacidad. Después hay otros enemigos que son muy poderosos, que son los asociados al sistema. Hablamos de los partidos llamados de izquierda, hablamos también de los sindicatos, y para qué nos tenemos que engañar, ¿no? Los sindicatos ahora mismo han hecho una demostración de debilidad. Aquí no hay que ir muy lejos para tener ejemplos. Han desconvocado las huelgas que tenían ahora para Navidad, incluso la Renfe, y entonces esos también se han convertido en enemigos. No sé qué opinarás tú, pero yo es que los veo enfrente y no los vemos en los sitios donde hay lucha, donde hay una necesidad de la gente de ser apoyada, ¿no? No los vemos, han desaparecido, solo los vemos en la televisión. Bueno, no quiero extenderme, si no a lo mejor empezaría otra charla, ¿no? A mí lo que has dicho en general me ha gustado, pero luego es verdad que en sociología hay conceptos que, bueno, están un poquito... es muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de repolitizar, yo soy bastante joven en sociología, bueno, lo hice hace poco, pero bueno, dándole vueltas a esto, claro, el tema estaría en que la conciencia de clase sería la base de la politización, ¿no? Y luego habría, por otra parte, un malestar. El malestar, a priori, acerca a la gente del común a lo público, ¿vale? Eso es lo que entiendo yo por el malestar. Entonces, el malestar puede ser transversal o puede ser un estado emocional del individuo. Esto hablo en términos ya de sociología, ¿vale? A nivel activista me encanta todo lo que se ha dicho, pero en sociología es un tema que sale también, el debate. Entonces, claro, en conciencia de clase, claro, mi duda es, ¿cómo se puede repolitizar algo que estaba despolitizado? Es decir, para poder repolitizar algo, tendría que haber sido político. Pero claro, el Estado español también hay que ubicarlo un poco en la dialéctica histórica, que venimos de una transición hecha como el culo, ¿no? Así hablando rápido y pronto, y de una restauración borbónica, como bien has dicho, que realmente hay que marcarle un proceso monárquico y que justamente hay que enlazarlo con... Antes has hablado de la cuestión nacional y social, ¿no? Y también está la cuestión republicana.
hay que darle más como la República, o sea, hablar de ubicar dentro de lo que es el proceso constituyente y ver realmente esa conciencia de clase de qué manera que puede emerger. Entonces, mi duda es, conceptos como clase política, ¿hasta qué punto ayudan a la gente a repolitizar, entre comillas, aquello que estaba despolitizado, o se pueden quedar en un malestar que puede ser muy interesante, pero por ejemplo en el Estado español se ha visto ejemplos claros, ¿no?, de cuando malestar y conciencia política van de la mano. Por ejemplo en el caso de Galicia, en el caso de AGE, ¿no?, los 9 escaños de AGE han sido claramente una conciencia de clase fruto de un malestar por el tema de preferentes y demás, y se tradujo en un proyecto, ¿no? Se ha jugado un poco con el tema griego, la Silicia griega y tal. Entonces claro, el tema está en que, por ejemplo, si comparamos Grecia con el Estado español, a nivel electoral vemos resultados electorales que son muy curiosos, fruto de un malestar despolitizado. Y por ejemplo en el caso griego, ¿no?, por ejemplo en el caso griego vemos que el malestar con el PASOK se tradujo en la emergencia de la Silicia griega, pero por ejemplo en el Estado español ese malestar como que no se ha traducido en tratar de crear una sinergia en torno a un proyecto común. Entonces claro, la gente que ha creado un proyecto común en política ha sacado escaños y la gente lo ha votado con amplias mayorías, o sea, a nivel de que por ejemplo en Galicia el BNG se ha descuartizado y salió Beiras con tal. Entonces claro, yo mi duda es un poco de qué manera se puede abordar lo que es el malestar, que está muy bien, con la conciencia de clase, ubicar en la cuestión republicana y ir a lo que es lo interesante de todo esto, ¿no?, que es la cuestión esencial aglutinante. Es decir, hace falta algo, o sea, algo aglutinante aparte del malestar. El malestar sería como la energía, ¿no?, como el leitmotiv, pero luego la conciencia de clase sería la perspectiva histórica. O sea, ¿hacia dónde vamos? O sea, vamos hacia una tercera república, hacia, no sé, por ejemplo en Cataluña hacia independencia, en Galicia hacia donde... O sea, hace falta realmente ubicarnos en la historia, que justamente la lucha de clases, la dialéctica histórica y tener ese prisma, y entonces claro, ahí luego la gente pueda tener un referente histórico. Pero claro, mientras tanto es un poco como que se puede ir cayendo en la ansiedad que justamente está pasando ya de muchos activistas, en esa ansiedad de acumular malestares que pueden acabar en agotamiento, en aislarse, alienación también. También hay una alienación por el exceso de activismo, gente que acaba ya muy quemada en un año o dos y dice, ya está, no he conseguido nada, me voy. Entonces claro, sería la distopía del malestar, ¿no? Es un poquito de, no sé, yo lanzo ahí. ¿A ti qué te parece este tema? En general. ¿Qué més? A ver, no, claro, es que hay muchas cosas. A ver, un poco sobre todo lo que se comentaba, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer. Bueno, lo que se puede hacer más o menos lo que ya se está haciendo, es intentar organizar la gente pues en los barrios, organizar la gente pues a través de campañas concretas, movimientos concretos tipo la PA, las mareas varias de todos los colores, ¿no?, que tenemos en varios temas, ¿no?, la movida de sanidad, bueno, empieza en Madrid, ¿no?, pero eso en Cataluña también está un poco remontando, ¿no? Ahora, y combinar formas de protesta que deben ser pues formas de protesta de masas clásicas con formas de protestas pues a veces más innovadoras, más minoritarias, más de acción directa, ¿no? La propia combinación acampada, manifestación del comienzo del 15M combinaba esas cosas, ¿no? Una forma más bien clásica de mayorías con formas más minoritarias pero con más punch, ¿no? Y yo creo que un poco hemos visto en ese periodo esa combinación, ¿no?, las grandes jornadas de movilización o más huelgas, ¿no?, como formas de protesta masivas tradicionales, acompañadas de ocupaciones, encierros, dinámicas de protesta que son más minoritarias, pero tienen pues un apoyo detrás importante, tienen un elemento disruptivo más fuerte, ¿no? La ocupación de juntas de gobierno de la universidad, de plenos municipales varios, ¿no?, donde la gente pues al final, ¿no?, en lógica ultradefensiva para impedir que aprueben los recortes, impido que se reúnan los que van a aprobar, ¿no? Esa combinación de ambas cosas, siempre y cuando las acciones minoritarias, pero con más punch y más contundentes, pues tengan, lo importante es que no queden aisladas, ¿no? Si es verdad que el movimiento ha perdido mucha masividad, ¿no?, tras el arranque inicial, pero lo importante es que esto no implique un aislamiento
de la sociedad, ¿no? Si incluso acciones como Ocupa el Congreso, bueno, eran muy masivas por lo que se estaba haciendo, que era intentar rodear al Congreso, que no es cualquier cosa, pero tampoco había medio millón de personas, ¿no? Ahora, a lo mejor había 30 o 40.000, pero eso generaba una simpatía muy grande entre mucha gente que no estaba allá, ¿no? Es decir, por tanto, aunque es una acción que no es de la mayoría, es suficientemente fuerte y contundente para generar un debate social y tiene el apoyo de un amplio sector de la sociedad. Yo creo que hay que combinar eso, ¿eh? O sea, acciones masivas, acciones menos masivas y siempre buscando, ¿no?, el no perder el vínculo con la realidad. El problema, efectivamente, es que la traslación organizativa de todo esto es digamos, uno de los eslabones débiles, ¿no? Y aparte, pues sí, esa idea de que el malestar no se ha podido encauzar bien, o de que el vapor un poco se ha dispersado, pues obviamente es una sensación que tiene una parte muy de verdad, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo que es muy disperso y cuesta encontrar el pegamento social que permita articular proyectos estables en lo social, en lo sindical, en lo político, y de esa última cuestión de lo político de algo después, ¿no? Claro, y eso hace que posiblemente en las formas de movilización que vayamos a ver en el futuro, si pensamos en el caso griego, pues eso también lo muestra, vamos a ver combinaciones de cosas muy distintas y posiblemente pues explosiones sociales de malestar en barrios periféricos, digamos explosiones de tipo anómico, ¿no? Las movilizaciones en Inglaterra en el año 2001 en verano serían las últimas, ¿no? De una larga tradición, ¿no? Yendo ya si vamos hacia la revuelta de las bandillas en Francia en el año 2005-2006, no me acuerdo el año exacto, ¿no? Es decir, que podemos ver como formas de protesta muy diversas, algunas de estilo 15M, otras puramente protestas que tienen más de desesperación que de esperanza y que luego se expresan pues en forma de explosión de rabia, etc., ¿no? Pero yo creo que eso también, en la medida que vaya endureciéndose el contexto político y también la propia intervención del Estado y de la represión, también las formas de movilización pueden ser pues más complejas y pueden combinarse con estallidos de ira, ¿no? O sea, el 15M, por ejemplo, era un estallido de indignación, pero no desesperanzada, es decir, detrás de la protesta había una esperanza de estamos luchando, estamos desafiando el poder. Las explosiones de ira de los barrios populares en Londres en el 2011 es ira frustrada, ¿no? O sea, no somos nadie, nos maltratan, nos humillan, no hay esperanza, y salgo a la calle y destrozo todo lo que encuentro, ¿no? Entonces vamos a ver esa combinación de ambos fenómenos, ¿eh? O sea, ambas cosas pueden estar bastante relacionadas, ¿no? Y sobre todo si no hay victorias concretas, si no hay movimientos de masas que consigan victorias, pues es probable que una parte del malestar y del vapor, de la olla de presión, salte también pues en forma de protestas de ese estilo, ¿no? Más bien de golpes de ira sin poca perspectiva, ¿no? Bueno, claro, en todo eso, pues sí, toda la cuestión de los cambios de las identidades de clase, del mundo del trabajo asalariado, bueno, tienen que ver con los cambios en las últimas décadas. Y aquí, bueno, yo creo que si vemos el 15M, en parte, conforme somos el 99 contra el 1%, todo eso en parte es un embrión de una relectura de la sociedad en términos de clase en un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, hay una minoría que manda y la mayoría que somos explotados, ¿no? Pasa que eso se ha expresado más todavía en una cierta lectura más de tipo populista, ¿no? Somos el pueblo frente a la élite, los de abajo frente a los de arriba, pero yo creo que más que quedarse en esa foto, eso puede ser un punto de partida para hacer una relectura más amplia de la sociedad en términos de clase, en un sentido amplio del término, no en un sentido reduccionista, ¿no? Sino en un sentido amplio de lo que es la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo de una relectura que en el fondo es cómo, digamos, articular identidades colectivas frente al orden del capital y frente a la incivilización del capital, en el fondo, ¿no? Es un poco cuando hace unos años, estamos en la fase de auge del proceso de globalización y emergieron en las primeras luchas del entonces llamado movimiento antiglobalización, ¿no? Pues no, era un poco esa idea de, frente a la mercantilización generalizada del planeta y de la sociedad, una reacción social de sectores sociales diversos porque tienen en común el rechazo al avance del capital hasta, digamos, hasta todos los rincones y todos los poros de la sociedad y hasta el último territorio de la última selva virgen del planeta, ¿no? Esa idea de bloque social aún muy débil y muy embrionario contra el avance del capital. Pues en el fondo yo creo que es como reconstruimos, ¿no?, una identidad colectiva frente a todo eso, y en el cual, obviamente, las formas de lucha tendrán que compaginar lo que es la lucha en tanto que ciudadanos en el terreno social con reconstruir, ¿no?, un movimiento sindical
en los centros de trabajo en un contexto donde es particularmente complicado, ¿no? Por los cambios en el mundo del trabajo y obviamente en el caso de la tecnología, pues claro, todos los cambios en la empresa en las últimas décadas están hechos para eso, ¿no? Para delimitar el poder de los trabajadores, fragmentar, segmentar, obviamente, ¿no? O sea, la tecnología en sí no es buena ni mala, ¿no? Tiene que ver con la aplicación que se hace. Claro, obviamente las identidades colectivas se han fragmentado mucho en el puesto de trabajo y al mismo tiempo pues el paro y la precariedad son dos elementos de disciplina de los trabajadores muy evidentes. Y justamente cuando se decía el 15M, hemos perdido el miedo. Bueno, sí, como ciudadanos, como trabajadores, el miedo es muy grande, ¿no? O incluso tenemos una cierta esperanza de que se pueden cambiar las cosas por muy que todo pinte muy mal, hay esa esperanza de que estamos como mismo luchando. Sí, a nivel general. En los puestos de trabajo, cuando miro el panorama, la idea de que puedo conseguir alguna victoria es tan descorazonadora que desincentiva la lucha, ¿no? Entonces, justamente, este es un agujero negro de las resistencias que tenemos y, claro, la propuesta de los sindicatos o la política de los sindicatos mayoritarios no ayuda. Yo creo que más que entrar en la hoja de enemigo, yo creo que hay que también ver cuál es el carácter de las burocracias, ¿no? O sea, también las burocracias tienen un carácter contradictorio, ¿no? Por un lado es, o sea, su legitimidad viene formalmente de que representan a los trabajadores, pero por el otro en la práctica, ¿no? Tienen intereses propios diferentes a los de sus representados y cada vez más, ¿no? Pues los sindicatos mayoritarios son estructuras integradas en el aparato del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la política de concertación se quedó sin viabilidad política. Lo que tienen las direcciones sindicales es que su estrategia de sindicalismo de concertación ya no da ningún fruto. Es absolutamente imposible sacar ningún fruto de esa lógica. Pero eso no va acompañado de un cambio de orientación. Tenemos esa política un poco en zigzag de agresión, huelga general tarde y de mala gana, después de la huelga frenazo, intento de negociación, fracaso de la negociación, nuevo ataque y nueva huelga general de mala gana, antes con 4 años de diferencia, ahora con medio año. Y en Grecia, donde ha habido casi 20 huelgas generales, la política de los sindicatos es igual de mala que la que tenemos aquí, solo que la magnitud de los ataques ha provocado muchas más huelgas, pero sin una estrategia clara por parte de los sindicatos. Las direcciones sindicales griegas, su visión del mundo se hundió, el modelo de la concertación se hundió, pero en ningún caso los sindicatos griegos bascularon hacia otro modelo de sindicalismo. La frecuencia de las huelgas se intensifica porque en la realidad lo requiere, que es modelo de un día o de 2 días, con demandas muy tímidas, con una relación distante con el otro tipo de movimientos sociales, porque tú lo controlas, y al mismo tiempo sin una visión clara y coherente de eso. O sea, el problema es que el relato de la crisis que los sindicatos han hecho desde el comienzo ha aceptado mucho, ¿no? Cuando empezó la crisis, los sindicatos justamente el trabajo de crear contraideología, contrahegemonía, visiones alternativas lo tienen totalmente abandonado. Ahora, yo creo que tampoco es cuestión de entrar en si enemigos no enemigos, es decir, su estrategia no es la que hay que utilizar a mi juicio, y lo que se trata es, bueno, también de aprovechar, ¿no? O sea, ver que la propia estrategia de concertación ya no da frutos para intentar, pues justamente, aprovechar ahí para abrir una fisura y ir desarrollando un sindicalismo alternativo orientado a la movilización y que tenga sobre todo como prioridad fomentar una cultura de participación en la empresa, ¿no? O sea, la idea es cómo recuperar una cultura de participación en el centro de trabajo y al mismo tiempo entender que hoy en día la lucha sindical debe combinar la acción en el puesto de trabajo y la acción en el territorio, ¿no? Pues para cualquier sindicato hoy en día establecer alianzas sociales con otro tipo de organizaciones es fundamental, y eso es lo que los sindicatos hacen muy poco, ¿no? El no mezclarse con aquello que no controlan, ¿no? Y obviamente pues la política de las burocracias es defender el aparato, aunque el aparato cada vez sea más débil y haya poco que defender, ¿no? Pero que no organizar una resistencia activa a la crisis, ¿no? Luego, bueno, sobre el tema de la repolitización, conciencia de clase y todo esto, bueno, podemos hablar de repolitización o de politización, ¿no? El re en el sentido que en otros momentos de la historia ha habido más politización. Evidentemente, siempre hemos tenido, o hemos estado un Estado o un país, una sociedad particularmente despolitizada, pero en otros momentos, ¿no? Pues, la fase final del franquismo, la primera de la transición, cuando el nuevo régimen todavía no estaba aposentado, pues el nivel de lucha social, conciencia colectiva era fuerte, después se fue perdiendo y ahora reempezamos de nuevo, ¿no? Pero reempezamos partiendo desde muy abajo y en otro contexto histórico y sobre otras bases. Por eso no empieza la misma película otra vez, empieza otra película de lucha social, ¿no? Entonces un poco el revés en el sentido de
volvemos, ¿no?, a recuperar, ¿no?, eso después de décadas donde íbamos hacia atrás. Claro, en un contexto donde la conciencia en general, la conciencia de clase, pero la conciencia en general es contradictoria, ¿no? O sea, una persona puede tener visiones muy coherentes sobre un tema y prejuicios enormes sobre el otro. En un estado como el caso del Estado español, por ejemplo, la cuestión nacional es muy clara. No es evidente que en el centro del Estado toda la izquierda entienda un tema claro como la cuestión nacional, que es fundamental para darle la puntilla al régimen. O sea, hay elementos contradictorios, incluso en las plazas del 15M era muy evidente, ¿no? O sea, gente que hablaba y podía coger un micro y empezar a hablar con lenguaje sexista, homófobo y tal, porque nunca se había pensado que esto no tenía sentido. Cuando uno explicaba que aquí no se habla así, entonces había un cambio, ¿no? Entonces, bueno, la conciencia es muy contradictoria, es muy fragmentada. Cuando veíamos en las plazas cantar "hoy empieza la revolución" y somos anticapitalistas, estábamos todos muy contentos. Pero ¿qué significa "hoy empieza la revolución"? Por parte de quien lo canta. ¿Realmente tiene claro lo que es una revolución? O anticapitalistas, la frase es perfecta, pero realmente quien lo grita en una plaza tiene claro qué es ser anticapitalistas, qué significa. O sea, ¿cómo le damos mayor profundidad a esos conceptos, ¿no? La música suena bien, pero ¿cómo aseguramos que podamos rellenar los gritos de anticapitalistas o "hoy empieza una revolución" con un significado programático y estratégico más sólido? Bueno, y claro, la conciencia se queda también luchando. Antes alguien hablaba del caso de la PA, es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, mucha gente se politiza cuando le tocan cosas muy concretas. Cuando yo me doy cuenta, digamos, de que el banco me echa de casa, y a partir de ahí, esto es una reflexión que me hace ver que el problema no solo mío, es un problema estructural. O cuando me estafan con las preferentes y me doy cuenta que hay un problema más de fondo del sistema financiero. Entonces yo creo que movimientos de ese estilo, y el de la PAS es el que ha cogido más fuerza, y efectivamente por aquí podría llegar a alguna victoria, porque la magnitud, digamos, ¿no?, del problema social es tan fuerte que ya vemos toda la demagogia de PP-PSOE, que algún cambio habrá. No sé si una victoria completa, pero es posible que por ese lado pudiera haber algún tipo de victoria concreta, no lo sé, pero en cualquier caso es un buen ejemplo, yo creo, a seguir. Es decir, campañas específicas que tocan temas muy básicos, que generan, digamos, escándalo social, porque son situaciones inaceptables, pero que al mismo tiempo tocan al núcleo duro del sistema, la política de los bancos, ¿no? Desahucios es un tema, el caso de las preferentes es otro, ¿no? Escándalos evidentes, ¿no? Se estafa gente con poco conocimiento y se le roba los ahorros, etcétera, y a partir de eso permite una crítica al poder financiero. Entonces yo creo que también es importante, después del estallido general del 15M como movimiento global amplio, también solidificar eso en campañas concretas, por luchas concretas que pueden arraigarse, digamos, en realidades específicas y movilizar a los sectores más afectados directamente por la crisis. Entonces, bueno, una parte de la conciencia política se adquiere, pues, con la experiencia cotidiana de la lucha, que, bueno, empezando, digamos, por un problema personal, uno al final acaba llegando a la conclusión de que es un problema estructural, que es un problema del sistema, y que por lo menos que a mí me han estafado mis ahorros o a mí me van a echar de casa, sino hay un problema más de fondo, que es el dominio del sistema financiero sobre la sociedad, y a partir de ahí aquella persona que es una víctima de la crisis se convierte en alguien con conciencia política. Por tanto, una parte de la conciencia es fruto de la experiencia cotidiana en la lucha, pero también del papel de los activistas y la gente organizada y políticamente consciente, con ideas en el movimiento, que también aporta esto. Entonces también aquí hay una responsabilidad de la gente, pues, que lleva tiempo organizada, que forma parte de colectivos y grupos varios, y también aporta sus ideas al movimiento. Aporta y aprende, ¿eh? Yo creo que para la gente organizada, cuando empieza algo como el 15M, hay dos cosas. Hay mucho que aportar, porque hay mucha inexperiencia por parte de la gente nueva, y también hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender porque la propia realidad, pues, te permite ver cosas nuevas, reaprender cosas, etc., ¿no? Pero yo creo que también hay que tener siempre esa actitud, digamos, de aprender y aportar frente a lo nuevo. Cuando hay algo nuevo, lo nuevo lleva consigo cosas fascinantes y lleva también muchas tonterías. Las dos cosas son parte de lo nuevo. No hay que ni romantizar lo nuevo, 15M fantástico, sin ningún problema, pero tampoco hay que desacreditar lo nuevo, porque cuántas tonterías tengo que aguantar yo en una asamblea, es más complejo. Lo nuevo tiene lo bueno y lo malo, y cuando alguien entra a lo nuevo viniendo de experiencias anteriores, creo que la actitud correcta es, pues, justamente aportar y aprender, ¿no? En Plaza Cataluña, en Plaza del Sol, o en cualquiera de las plazas del 15M, un militante con experiencia tenía mucho que aportar, pero también mucho que aprender de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todo el debate sobre el proceso constituyente, a mí me parece un tema importante, porque en el fondo es una respuesta a la crisis de régimen, y
que hay que profundizar, aunque seguramente ha habido algunos puntos débiles, ¿no? A veces todo el debate sobre el proceso constituyente en algún caso se ha hecho de forma, yo creo, a veces sin medir bien la relación de fuerzas. A veces parece que uno se reúne, hacemos un proceso constituyente y ya está. Es decir, una cosa es que haga falta un proceso constituyente y la otra es que la relación de fuerzas esté todavía para hacerlo. Es decir, no se decreta un proceso constituyente, hay que empujar para ahí. Y la otra cosa, eso tiene que ver con si ligamos proceso constituyente con la idea de democracia real y fundacional, es que en el Estado español una cuestión central en cualquier demanda de democracia real y de ruptura del régimen actual es la cuestión nacional. Y esto fue un punto débil por parte del 15M. Punto débil no significa que no estuviera presente. Yo creo, en general, ¿no?, dentro de las demandas democratizadoras del 15M en todo el Estado, la cuestión nacional estaba, y en las naciones sin Estado, casi Cataluña era evidente, la demanda de un derecho a decidir existía. Pero es verdad que no fue un punto central y que en algunos casos estuvo tocado de forma un poco superficial. Yo creo que es, para un movimiento como el 15M, que tuvo un alcance estatal, cuando muchas veces hay muchos movimientos que son más bien nacionales o regionales, este tuvo un impacto en todo un Estado, justamente este es un tema central, ¿no? Porque realmente cuando uno piensa cómo romper el régimen actual, una de las demandas democráticas básicas, una de las líneas de fractura que estamos viendo, es la cuestión nacional formulada no en clave nacionalista conservadora, sino en clave internacionalista solidaria. Es por eso que yo creo que, ligado al debate de la Tercera República que tú planteas y del proceso constituyente, lo que hay que hablar más es de procesos constituyentes, ¿no? Yo creo que hay que imaginar, o sea, en el Estado español, un proceso constituyente, en realidad hay que hablar de procesos constituyentes, digamos, coordinados y no enfrentados, ¿no? En el caso de Cataluña, ¿tú cómo abordas ese debate? La mejor forma es proceso constituyente catalán con una dimensión nacional y social, a diferencia de algunos que solamente la piden nacional, ¿no?, como el caso de CiU y de Malagana, y eso articulado desde la propia soberanía con un proceso constituyente más general para romper el régimen, ¿no? Un acto de soberanía fuerte desde Cataluña en un eventual referéndum, ¿cómo va a ser percibido en el resto del Estado? ¿Va a servir para que el grueso de la sociedad española se ponga detrás de Rajoy a defender al presidente frente a los malvados catalanes que quieren irse del barco? ¿O al contrario va a ser la puntilla para hundir un régimen que se hunde? Y yo creo que el planteamiento democrático e internacionalista es el segundo. Hay que utilizar la cuestión nacional no solo desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las naciones sin Estado del Estado español, sino también como un elemento para hundir todo un modelo político que no es democrático. Entonces yo creo que esta combinación es importante de cómo abordamos, ¿no?, un planteamiento de procesos constituyentes coordinados con el objetivo de derrocar, ¿no?, todo el edificio que aquí se consideró durante la transición. Entonces eso también yo creo que es cómo conectar esto, o sea, cómo engarzar bien esto con el debate del proceso constituyente y al mismo tiempo también cómo meter la cuestión nacional en el momento republicano clásico, ¿no? El momento de la Tercera República, de nuevo, a veces muy la idea de la Tercera República Española, más un poco nostálgica de la Segunda República, que fue un periodo político interesante, pero no exento de problemas ni de límites en lo nacional y en lo social, y seguramente es mejor pensar más en repúblicas, confederadas, federadas, soberanas, da igual, pero pensar más en esto, ¿no? Si queremos articular, o sea, si vemos cómo podemos utilizar todas las palancas a nuestro alcance para romper esto, ¿no?, pues seguramente hay que utilizar la cuestión nacional y la cuestión social, ¿no? Y si utilizamos mal, el problema es que la cuestión nacional es utilizada por la derecha de ambos lados, las convergencias y unidos de turno, los PPs de turno y los blaveros de turno, digamos, para hacer demagogia en cada lugar para desviar la atención, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ligar bien ambas cuestiones, ¿no?, para justamente buscar, o sea, en el fondo es como buscamos una ruptura democrática y social a la segunda restauración borbónica, digamos, ¿no? Entonces es como intentamos romper eso, digamos, con ese doble eje. Bueno, y efectivamente, bueno, antes de decir el tema clase política, bueno, son términos un poco ambiguos el de clase política, ¿no? En términos científicos se puede discutir, pero bueno, sirve, yo creo que tiene la utilidad para plantear, ¿no?, clase política como un grupo específico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en términos del uso de la palabra clase no es un uso correcto, ¿no? Yo creo que, digamos, es por eso que yo creo que si se utiliza el término clase política, no habría que meterlo entre comillas, ¿no? En el sentido que yo creo que podemos hablar más de una élite, de una casta, de una profesionalización, digamos, de la política, ¿no?,
pero yo creo que clase política no es un término científico en el sentido de lo que es una clase social. Se utiliza, digamos, yo creo, hay muchos términos que a veces su uso no es del todo ajustado, pero digamos, para designar, ¿no? Yo creo, pues, a esa minoría profesionalizada que tiene el monopolio, digamos, de la actividad pública y que trabaja en beneficio, digamos, del poder financiero. La última cuestión, ¿no? Que es la del traslado político. Es verdad, ¿no? El 15M empieza con un gran rechazo a la política, ¿no? El no nos representan, pero no va acompañado de una propuesta política alternativa. Pero tampoco era un movimiento antipolítico. Era un movimiento muy politizado, se atacaba directamente a un proceso electoral, pero con una crítica frontal a la política convencional, pero que puede tener muchas lecturas. El no nos representan, para alguna gente no representan PP-PSOE, pero sí cualquiera de los demás que están en el Parlamento, ya sea Izquierda Unida y sea UPyD, incluso. Para otra gente no me representan ninguno de los que están en el Parlamento, pero sí candidaturas alternativas extraparlamentarias, entre las cuales hay varias, y de pelaje muy distinto. Y para algunos era, no me representa a nadie, y es una impugnación general a la lógica de la representación, ¿no? Tenía muchas lecturas, pero no era un movimiento globalmente antipolítico, ¿no? Yo creo que una vez pasa en el estallido inicial, la fase de subidón inicial, ¿no? Y queda claro que el mundo no se cambia en 2 meses de acampadas, y que mayo-junio del año 2011 fue un momento excepcional que no se repite en el día a día, y que eso de cambiar el mundo va para largo y es complicado, también la cuestión política va planteándose, ¿no? Hace varias décadas, ¿no? Desde finales de los 70, una vez las grandes esperanzas de cambio social se van desvaneciendo, lo que ha habido en el seno de la izquierda y de los activistas es una cierta pérdida de interés por la política y por la alternativa política en beneficio de un trabajo social, ¿no? Incluso cuando hubo el movimiento de antiglobalización era muy evidente, incluso en las teorizaciones tipo John Holloway, de cambiar el mundo sin tomar el poder. Es un poco el movimiento social de por sí solo ya basta, la alternativa política es imposible de construir, además siempre sale mal, entre indeseable e imposible, y un poco hacemos de la necesidad virtud, y un poco utilizando pues la retórica que ha venido pues, de su comandante Marcos y tal, ¿no? Pues la idea de se cambia el mundo con el activismo social. Bueno, yo creo que esa fase, pues lo que un autor que en el libro pues lo utilizamos varias veces, ¿no? que es Daniel Ben Said, que le llamaba la ilusión social, esa fase quedó atrás. Yo creo que ya no estamos en la época de grandes teorizaciones de que con lo social ya basta y que lo político no es necesario. Creo que cada vez más el tema político está planteado. Y la idea que hace falta hacer algún tipo de instrumento político está planteado porque la ofensiva del Estado es tan brutal que la idea que yo puedo mirar hacia otro lado es muy difícil, ¿no? Y ese de que hay que quitarse de encima a esos que mandan y ocupar su lugar es casi como una cosa vital para sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que la politización es... o sea, hay una politización que aunque de momento todavía no va dirigida a vamos a crear nuevos instrumentos políticos, empuja en esta dirección. Y aquí el efecto Syriza tuvo un efecto importante. Por primera vez, ¿no?, en Europa podía ganar un partido que no era un partido de alternancia. Y se hubiera abierto una situación política inédita, estilo América Latina, ¿no? Llegado al poder de una formación política que no es de alternancia habitual. No hay que idealizar Syriza, es una formación política con muchas ambigüedades, con sectores muy moderados en su seno, y lo que haría un gobierno Syriza sigue siendo una incógnita, y algún sector de Syriza podría rajarse frente a la troika, pero globalmente es un proyecto que no es un proyecto de alternancia, es un proyecto que tiene claramente un programa de ruptura con la austeridad. Su victoria hubiera roto toda la lógica clásica bipartidista. Bueno, eso yo creo que ha tenido un impacto, en el caso del Estado español, muy positivo, porque Syriza muestra que es posible. O sea, es posible un instrumento político que pueda ganar. Hasta ahora había Bolivia, los procesos bolivarianos, que desde muy lejos y con muchas contradicciones, también mostraban que lo político es posible. Cuando decía, el otro día estaba por aquí, el Evo Morales decía, hay que pasar a la lucha electoral. Bueno, Bolivia pilla muy lejos. Grecia es, en un país europeo, la concepción que es posible una alternativa que puede llegar a ser mayoritaria, que se puede hundir a los partidos de siempre y que hay posibilidad de gobierno. Otra cosa es que yo creo que de Syriza es más interesante el símbolo que el contenido. Yo creo que de Syriza hay que jugar el símbolo, ¿no? Es la idea de que es posible una alternativa, que no tanto la alternativa Syriza en sí, porque es una alternativa que está bien, que cumple unos mínimos, pero que es muy mejorable, ¿eh? Pero el símbolo de que es posible
una alternativa es fuerte. Yo creo que, bueno, tengo unha sensación que os procesos que hai en el Estado español, que de nuevo no serán articulados a escala estatal, tendrán particularidades nacionales. Tú hablabas del caso de Galicia, pero las últimas elecciones en Cataluña, con la candidatura de la CUP, Alternativa de Esquerras, un poco iba por ahí también. Es decir, que van apareciendo experiencias políticas fuera de la política tradicional y que van teniendo apoyos sociales y electorales significativos, ¿no? Todavía no hay un paso masivo hacia organizarse políticamente, pero cada vez más la idea que hace falta algún tipo de instrumento político está más presente entre las minorías activistas. Incluso entre aquellas corrientes políticas e ideológicas que habían teorizado lo contrario, que habían hecho bandera del cambiar el mundo sin tomar el poder. Cada vez más eso se empuja hacia lo político. Y yo creo que en el próximo periodo eso se va a agudizar mucho más. Y en general, ¿no? Incluso ejemplos como el caso de la CUP en Cataluña o el caso de AG, digamos, en Galicia, también para otros lugares del Estado son un ejemplo que es posible hacer política y sacar, digamos, bueno, tener réditos importantes. Entonces yo creo que el debate planteado es este, es cómo construir un instrumento político en un contexto donde los tradicionales no sirven, lo cual no significa que todos los partidos que existen sean iguales y que no haya elementos de los mismos que sí que tengan una política alternativa y tal, pero globalmente es cómo construir una alternativa. Una alternativa que no sea una alternativa de gestión al sistema. O sea, la alternativa, o sea, la antítesis de lo que hay que hacer desde la izquierda es meterse en un gobierno andaluz para hacer recortes. Eso es la antítesis, ¿no? Es cómo construimos una alternativa política que tenga como mínimo claro la idea que hay que luchar contra la austeridad. Con un programa político que a lo mejor va a ser impreciso. Yo creo que el día que tengamos un instrumento político nuevo unitario será una mezcla bastante confusa de gente muy diversa, pero la idea debe ser es hacer política de otra forma, con la idea de luchar contra la austeridad y, digamos, estar ligado a las luchas de la calle. Y a partir de intentar relanzar, ¿no? Pero claro, en el fondo es el desgaste del sistema partidario que estamos viendo. El elemento que falta todavía es la irrupción de una nueva alternativa. Claro, en Grecia se hunde el PASOK, pero hay una alternativa. Aquí tenemos PP-PSOE en crisis, pero todavía falta construir una alternativa que ahora mismo no existe, que solamente puede ser fruto de la confluencia de sectores y grupos muy diversos, entre los grupos ya políticamente organizados en el mundo de la izquierda, pero también hay gente que no está políticamente organizada y que es la gran variable. Yo creo que el gran elemento desbloqueador es el paso a la política organizada en el terreno partidario del grueso de los activistas sociales. Yo creo que vamos avanzando en esta dirección. Es decir, el 15M, paradójicamente, su impugnación a la política tradicional ha ido derivando hacia la constatación de que no se puede cambiar el mundo sin abordar la cuestión del poder, y la cuestión electoral y la cuestión partidaria. Parecer que para gobernar como siempre, no, digamos, como si a veces para tomar el poder sin que el poder te tome a ti. Eso es más fácil de decir que de hacer, pero al final este es el gran dilema, ¿no? Y posiblemente en Grecia va a ser el primer país europeo donde podamos ver un escenario de gobierno de ruptura contra la austeridad. Si eso pasara, el impacto en el conjunto de la izquierda europea sería muy grande, ¿no? Y sería un modelo a seguir, al igual que Bolivia y otros países, con muchas contradicciones y muchos límites ante ello. Entonces yo creo que me parece que asistimos, cuando yo hablaba de repolitización, lo decía, digamos, en ese sentido, ¿no? Cada vez más de plantearse, no somos los asuntos colectivos, sino también la idea que no solamente en la calle se cambian las cosas, que es el punto central, pero hay que estar en la calle, pero hay que también canalizar el malestar hacia una nueva herramienta, un nuevo instrumento político que pueda, pues, primero pesar en el conjunto de la sociedad y segundo, aspirar a ser mayoritario y ser hegemónico, ¿no? Y para ello, pues, la destrucción de la socialdemocracia es condición no suficiente, pero sí necesaria. Bueno, y más o menos creo que esto. Ja tens per a més preguntes. Si pienso en el Frente Cívico, somos mayoría de Anguita. No he oído lo que ha dicho. ¿Qué piensa del Frente Cívico? Bueno, sobre esto último que estamos hablando, también, si no estamos mirando demasiado en otros países de nuestro entorno, como Grecia, Siriza, y no estamos viendo dentro de nosotros. Yo creo que aquí en España, en este estado, tenemos algún ejemplo que está muy localizado en Andalucía, con el movimiento del SAT,
pero que podría ser un poco ese sindicato que estaba reivindicando antes, que podía canalizarse, podía exportar esa idea del Estado español. Quisiera saber qué opináis vosotros de esto. ¿Qué más? En Argentina hubo un proceso, ¿no?, también de explosión social, ¿no? A lo mejor de aquella experiencia pues pueden extraer algunas lecciones para aquí. Bueno, a ver, pues sobre lo primero, sobre lo del Frente Cívico. A ver, yo creo que lo Frente Cívico es una de las muchas iniciativas, ¿no?, que hay. O sea, yo creo que hay como una necesidad muy clara de construir algo nuevo, un malestar evidente con las herramientas políticas que existen en la izquierda, las mayoritarias, las que tienen fuerza en el Parlamento, y a partir de ahí, pues en base a esa constatación de hace falta algo y lo que hay no sirve, hay muchas experiencias y muchos proyectos. Yo creo que el Frente Cívico es una de las muchas iniciativas, ¿no?, que hay en el seno de la izquierda del Estado español para dar vueltas a cómo construir un instrumento, como lo es Izquierda Anticapitalista, es otra iniciativa política formada por alguna gente que pensamos de una serie de formas, ¿no? Entonces yo creo que lo que se trata es de pensar a medio plazo como todas las propuestas alternativas, ¿no?, pues qué punto tenemos en común, qué diferencias, qué posibilidad de trabajo conjunto. O sea, yo creo que el Frente Cívico es una iniciativa importante si es concebida como un componente de un instrumento amplio a construir. Si se concibe como el instrumento en mayúsculas, mi opinión es que no es el instrumento en mayúsculas. Yo creo que es un componente que agrupa a sectores importantes, con figuras, digamos, reconocidas y con una base social real, que de alguna forma pueden ser una de las patas de un nuevo andamiaje que hay que construir. Yo creo que lo que se trata es ver pues, todas las distintas iniciativas políticas que de alguna forma se sitúan fuera del consenso político mayoritario, pues ver qué puntos tenemos en común, qué podemos hacer conjuntamente desde las diferencias y desde los acuerdos, ¿no? Entonces yo, para mí, Frente Cívico es interesante en tanto que un componente más. Si se percibe como el componente o la respuesta en mayúsculas a la falta de instrumento, no creo que el Frente Cívico como tal vaya a ser la respuesta con R mayúsculas. Creo que es una parte de la respuesta. Yo creo que es importante que exista, está bien que se construya, que haya gente que se identifique con Anguita y forma parte de eso, está bien, porque eso es una corriente política, ¿no?, de un mar que es mucho más amplio. Y ese mar más amplio, que es la galaxia de la gente que no se resigna, digamos, a la política convencional, pues no, tiene muchas familias, muchas casas, muchas capillas, muchos grupos que de forma legítima existen. Entonces el debate es qué tipo de articulación, qué tipo de relación y esto, ¿no? Luego sobre el tema de ejemplos y modelos, sí, claro, efectivamente hay que buscarlos lejos y fuera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el caso del SAT es en el terreno sindical, pero sindical y también político, ¿no?, porque tiene un fuerte componente político, es uno de los ejemplos, ¿no?, de sindicalismo alternativo. No es el único, ¿no?, pero yo creo que tenemos en algunos sectores, ¿no?, hay sindicatos alternativos que cada día pues demuestran que es posible otro tipo de sindicalismo. Mira, hace poco, en el caso de Cataluña, hubo, durante el medio de la campaña electoral, la huelga de hambre telefónica, ¿no?, impulsada por dos sindicatos minoritarios, Cobas y En Construcción, 20 y pico días de huelga de hambre. Digamos, un ejemplo práctico, concreto, bueno, teníamos algún compañero metido allá y conocemos de cerca esto, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo práctico de cómo es posible hacer sindicalismo en una empresa privada, multinacional, de otra forma. Yo creo que el SAT y muchas otras experiencias, bueno, son ejemplos, pero claro, todavía son ejemplos que no son concluyentes o no son tan fácilmente generalizables, ¿no? Pero bueno, son pequeños, en ese contexto de falta de referentes, son pequeños referentes a los cuales hay que agarrarse, ¿no?, que digamos muestran que es posible hacer las cosas de otra forma. Pero de nuevo, ¿no?, en el terreno sindical el SAT es la respuesta, ¿no?, es una parte de la respuesta, ¿no? Hay muchas piezas, ¿no?, de un puzzle que está todavía por hacer. Y bueno, el caso argentino es interesante porque es, bueno, de los casos recientes en términos históricos de, bueno, en general todo lo que ha pasado en América Latina es interesante porque lo que antes parecía propio de América Latina ahora es lo que pasa aquí, con contextos distintos, matices y tal, pero digamos, podemos aprender mucho de lo que pasó en América Latina: ajuste estructural brutal, destrucción del sistema de partidos, crisis de hegemonía, explosiones populares, porque son procesos que vemos aquí en otro contexto histórico y en otro modelo de sociedad. Bueno, en Argentina, no fue de las explosiones, ¿no?, del argentinazo del año 2001, ¿no?, de las grandes crisis
que ha vivido un país como Argentina, donde se abrieron muchas posibilidades para la izquierda, quedó algo, pero por aquellos momentos en que se abre una brecha en un modelo de sociedad, pero al final el capital es capaz de reconducir y cerrar, ¿no?, la brecha que se abrió, ¿no? Había el lema que se vayan todos, al final se quedaron todos, ¿no? Y hubo varios problemas: fragmentación de la izquierda, debilidad de la izquierda, incapacidad de construir un proyecto unitario en un momento clave, y también, bueno, por parte de aquellos que teorizaron el cambiar el mundo sin tomar el poder y que con las asambleas barriales ya era suficiente. Bueno, también se demostró que no, hay una explosión de asambleas populares, pero eso no queda para siempre, sino hay una articulación. Entonces yo creo que Argentina es un buen ejemplo de las posibilidades que pueden abrirse en un país. Argentina, aquí lo presente, es un país de América Latina con un nivel de desarrollo económico, etcétera, bastante similar al de un país de la periferia europea. Estamos hablando de un país con una estructura social, claro, si comparamos con Bolivia y el Estado español, son países muy distintos, son muy diferentes. Si comparamos a Argentina y el Estado español, son países con un tipo de estructura social más similar. Por tanto, digamos, la crisis argentina, pues también, de esa forma, muestra para nosotros como un país con un nivel de desarrollo capitalista, industrialización, etcétera, bastante avanzado, también puede conocer, ¿no?, una fractura fuerte. Obviamente es un país distinto al nuestro, ¿no?, en términos de niveles de vida, estructura social, pero, digamos, ¿no?, cuando comparamos Buenos Aires con la ciudad del Estado español, pues, es decir, nos permite pensar una crisis política y económica en un país que tiene más similitudes con los nuestros, que si hacemos otras comparaciones con Ecuador, con Bolivia y con otros países de América Latina donde hay procesos más recientes y más interesantes. Entonces, bueno, yo creo que Argentina muestra las posibilidades, muestra las vulnerabilidades que puede tener un modelo económico y un modelo de dominación. El mejor alumno del FMI en América Latina se desplomó, por tanto muestra, digamos, que es posible, ¿no?, una crisis económica, política de magnitud fuerte, pero también muestra cómo el capital y la clase dominante tienen mecanismos para recomponer su hegemonía, y al final, bueno, en Argentina se abrió una brecha, pero a partir del 2003 se fue cerrando. Eso no significa de que el argentinazo no haya dejado nada en Argentina, ha dejado muchas cosas, militantes, conciencia política y tal, pero la brecha se abrió, pero los de arriba pudieron mantener, y al final pudieron cerrar, ¿no? Entonces, yo creo que también muestra, bueno, que en aquel momento la izquierda argentina no pudo plantear un proceso o un proyecto político que tuviera suficientemente fuerza para ser una alternativa, pero también muestra que solo con la revuelta espontánea sin organización tampoco hay nada. Quien embelleció en su día las asambleas populares, pues eso a cabo de unos meses también fue baja, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que también muestra los límites de pensar, ¿no?, el cambio social solo como una explosión puntual sin organización estable. Entonces yo creo que también el caso de la Argentina es de las experiencias recientes que dan la pena conocer para ver posibilidades, límites y para bueno, pensar que la crisis que se ha abierto en el Estado español va a irse agudizando y podemos vivir momentos también de explosión de esa magnitud. Bueno. Una preguntita. Hay un factor aquí que muchas veces obviamos y es el factor miedo, ¿no? Es decir, uno puede intentar crear conciencia ciudadana para que se produzca un cambio de mentalidad, pero por ejemplo el caso de Syriza tenía muchas expectativas, pero hubo una coerción por parte de Europa, por los medios de comunicación, por la articulación del sistema capitalista para convencer a la gente de que eso no era una opción que realmente tenía peligro de que terminar económicamente como un fracaso, y eso acojonaba a la gente a nivel de pensiones, a nivel de ¿cómo podemos conseguir controlar ese factor? Porque tú puedes convencer a la población, tener a la gente bastante formada y concienciada de que es necesario ese cambio, pero luego llegas al momento de la votación y te dicen, oye, es que si optáis por esta vía, esto va a tener tal, y la gente se echa para atrás, ¿no? ¿Cómo poder controlar el tema del miedo, ¿no? Sí, pero claro, de hecho, en las elecciones griegas era miedo frente a esperanza, ¿no? Pero el miedo funciona, pero no siempre y no de forma indefinida, ¿no? Si primero se quema el PASOK, San Siriza, bueno, ahora había nueva democracia. Cuando se queme nueva democracia, ¿cuál es el siguiente paso? El capital. O sea, llega un punto que todas las combinaciones se van acabando, ¿eh?
Es verdad que está Aurora Dorada, que también sube, pero está por detrás que Syriza, es decir, es posible que Syriza gane en las próximas elecciones. Claro, tampoco puedes pensar que a más primera tienes opción ganes, Syriza quedó a más puertas de ganar, pero si miras los votos que hubo en las elecciones, Syriza es mayoritario entre todos los sectores de edad, menos los mayores de 65 años, es mayoritario entre los trabajadores, en las grandes ciudades, es decir, que el miedo funciona en algunos sectores, en los más mayores, los pensionistas, pero tampoco son los sectores más activos. Pero claro, el problema es que el miedo funciona una vez, pero siempre a ganar por la mínima y por miedo, es decir, el problema que hay en Grecia es que al capital se le acaban las combinaciones, y cuando no hay formas democráticas, entre comillas, para mantener el orden, hay otras opciones que pueden contemplarse. Pero es posible, y lo más probable sería que en las siguientes elecciones Syriza gane. No es seguro, puede haber una descomposición de por medio. Si triunfa el miedo, la extrema derecha puede ganar puntos muy rápido, pero ahora mismo en la carrera, digamos, ¿no?, para poder hacer una alternativa, Syriza va por delante que la extrema derecha. Ahora ya veremos, ¿no? Pero claro, obviamente, y en caso que ganase una fuerza como Syriza, eso no es lo más difícil, lo difícil viene después, que es que esta fuerza aguante las presiones de la troika, que los sectores reformistas que hay en Syriza aguanten las presiones, que los sectores más combativos mantengan posiciones, y en caso que el gobierno entre en una fase de ruptura, hay otro tipo de problemas, ruptura en un país en bancarrota, ruptura en un país que puede ser penalizado fuertemente como por la expulsión del euro, por ejemplo. Hay toda una serie de complicaciones que implican cómo organizar la solidaridad internacional, y al mismo tiempo la troika interior, el capital interior de Grecia, su reacción será lo de siempre: sabotajes patronales, boicots, pandillas de matones, es decir, todo eso que hemos visto en Chile y hemos visto en muchos sitios. Es decir, cuando suceden esa tan poco frecuentes casos de victoria electoral de una fuerza que no es de alternancia, que ha pasado en rarísimas ocasiones en la historia de la humanidad, en momentos de crisis de hegemonía en sistemas parlamentarios donde hay una victoria de alguien que no toca, bueno, después de conquistar el gobierno, la izquierda tiene el gobierno, pero el poder económico, judicial, militar sigue estando en manos de los de siempre, y esa gente utiliza todas sus palancas para torpedear cualquier proceso de cambio. Y si en Grecia hay un gobierno Syriza y resiste el envite inicial de la troika y se impone una lógica de ruptura, que yo creo que sería el caso, lo que va a empezar después es, aparte de un castigo externo, como una posible expulsión del euro, que no está fácil por otra parte, que ya veríamos, pero aparte de la troika exterior, la troika, digamos, interior, entre comillas, ¿no?, el capital interior va a utilizar todos los métodos legales, ilegales, de todo tipo, sucios, no sucios, para, digamos, torpedear cualquier lógica. Yo creo que hay que prepararse también por ese tipo de escenarios. Eso pasará en Grecia, y si alguna vez construimos un instrumento político de mayorías en el Estado español, pasará exactamente lo mismo. Tomar el poder, hay que reventar el sistema político, hay que vencer a los medios de comunicación, pero después empieza otra película, que es gobernar en contra a esa minoría financiera que, cuando pierde el control de los gobiernos por sufragio universal, tiene otras palancas para desestabilizar. O sea, el caso de Bolivia sería un buen ejemplo, ¿no? Es decir, un país pobre, hay una mayoría electoral alternativa que se forja después del impacto del ajuste estructural. En mi opinión, el proyecto de Evo Morales tiene muchas contradicciones y muchos límites, y no es muy coherente en términos de cambio económico, pero globalmente gobierna en contra de las élites, y estas reaccionan como, utilizando todas las artimañas posibles para torpedear el proceso de cambio. En el caso de Bolivia, incluso pues, con movimientos de tipo secesionista como en Santa Cruz, pero eso es el escenario habitual. Si conocemos el caso histórico de Chile, con independencia de los límites de Allende y de su política y de sus errores, vemos que el capital lo que hace no es quedarse de brazos cruzados, ahí hemos perdido las elecciones, que mala suerte, se utiliza todo, como vimos en su día en los golpes de Estado contra Chávez y demás. Hay que prepararse para eso. Si hay alguna vez algún gobierno anti-austeridad en algún país europeo, tendrá que hacer frente a presiones internas y maniobras externas por parte de los poderes políticos y tal. Yo creo que este va a ser el escenario. Aquí la clave es organizar la solidaridad desde fuera y conseguir que no sean uno, sino que sean 2 y 3 y 4 los eslabones que van cayendo, ¿no? Pero eso... Una duda, a nivel electoral, en Galicia y Cataluña se ha consolidado la izquierda al margen de Esquerra y del BNG, ¿no?, Alternativa y la CUP, pero por ejemplo en el caso de Euskadi, ¿hasta qué punto crees que es algo histórico que, por ejemplo, Bildu se ha convertido como en la izquierda centrípeta, o sea, en lo que es la izquierda vasca? O sea, se ha absorbido el espacio de Ezker Batua de Ezker Anitza, y Bildu es Bildu, o sea, está el PNV y Bildu. Claro, y justamente, por ejemplo, en el 14N se desmarcan, ¿no?, los sindicatos vascos de la huelga general,
¿Y no crees ahí que en parte se puede generar un espacio de anti-internacionalismo en lo que es Euskal Herria? En ese paso, porque por ejemplo en Cataluña y Galicia es verdad que no se está dando ese caso tan aislacionista, porque se está generando otra alternancia en las CUP y en Alternativa Galega de Izquierda, incluso en los sindicatos que están allí, o sea, en la CIA y también en Cataluña, pero en el caso de Euskadi es como que va a la par, es decir, no, los sindicatos se están aislando porque la bola general que decían que no eran el sur de Europa, Euskal Herria no es el sur de Europa, y luego claro, a nivel político igual, ¿no? O sea, como que se ha generado, o sea, no es ya calle izquierda vasca, o sea, está Bildu. Claro, también eso puede ser, creo yo, un gran reto, ¿no? O sea, a medio plazo, lo que he hablado antes, de configurar un espacio de repúblicas confederadas o lo que sea, porque claro, como que se puede bloquear el debate ahí, porque no hay... Sí, no, yo creo, claro, cada vez... en el caso vasco hay una hegemonía histórica, ¿no? Por parte, digamos, de la izquierda casana dentro del campo de la izquierda, ¿no? Que es muy antigua. Entonces, a ver, yo comparto lo que dices, digamos, en el sentido que uno de los errores que ha hecho en parte esa corriente política siempre es que no ha querido buscar relaciones con el resto de la izquierda de fuera de Euskadi, o las ha buscado como muy instrumentales, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el tema de la división sindical vasca y otros son problemas estratégicos, es decir, que justamente lo que se trata es no contraponer la defensa de los derechos nacionales con una política de alianzas con todo el mundo que vive bajo el mismo Estado que hay que destruir, ¿no? Y eso es un poco la diferencia de un enfoque internacionalista y un enfoque nacionalista más estrecho, es decir, bueno, guste o no, si es un Estado que existe, para derribarlo hay que articular conjuntamente. Yo creo que la clave es pensar procesos constituyentes propios pero coordinados, no al margen. Y el problema es que efectivamente a una parte de la izquierda nacionalista le importa pues, el proceso en su nacionalidad y le da menos importancia a lo otro, ¿no? Entonces yo creo que justamente hay que buscar esa articulación. Entonces, claro, eso tiene que ver con las corrientes políticas y formas de enfocar la cuestión nacional, ¿no? Yo creo que justamente aquí lo que se trata es de no contraponer una cosa con la otra. La coordinación estatal, sindical, política, social es necesaria, porque digamos, las políticas en las cuales nos confrontamos se aplican en todo el Estado. Cuando hay una reforma de Rajoy afecta a todo el Estado, entonces por eso hace falta una articulación, ¿no? A nivel de movimiento, a nivel sindical y a nivel político. A nivel político debe ser desde la soberanía, ¿no? Una articulación no significa una estructura política centralizada, pero significa que la izquierda vasca, catalana, gallega tiene que articularse también con la izquierda del resto del Estado, pues justamente en ese proyecto común de ruptura democrática y social con el actual modelo económico y el actual régimen político. Y efectivamente algunos sectores de la izquierda independentista, ¿no? De las naciones sin Estado, del Estado español, esto no lo ve así, ¿no? Mientras Euskadi es un debate histórico que se arrastra. Yo creo que hay que intentar, ¿no? Articular al máximo esas cuestiones, ¿no? Porque en el fondo la cuestión nacional está siendo la principal falla que tiene el régimen. Es decir, por donde va a pecar antes por ahí que puramente por el desgaste social y económico. El tema es en las naciones Cataluña, Euskadi y Galicia, sobre todo pensando, digamos, en el caso catalán, ¿no? Cómo hacer que la ruptura no sea capitalizada por la derecha y desde un punto de vista estatal es al revés, cómo hacer o cómo impedir, digamos, de que el ascenso del independentismo en Cataluña sea utilizado por parte de la derecha española para, digamos, justamente crear conciencia reaccionaria y manipular y aumentar su hegemonía en el centro del Estado. Al final, cuando tú ves cosas como Odebert y compañía, digo, bueno, ese tío que es tonto, ¿o qué es lo que hace? Claro, en realidad lo que hace es una política de tierra quemada. Es, a largo plazo, la ruptura del Estado español, o sea, la fábrica de independentistas ha sido la derecha española, ¿no? Desde la época de Aznar ha ido fabricando independentistas fuera, digamos, por su nacionalismo español tan fuerte. Pero a corto plazo el nacionalismo español ha sido utilizado como una forma de generar hegemonía. Y ahora mismo, pues claro, las reformas de Wert también sirven porque en Madrid se hable de la lengua catalana y no de los recortes. Claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? Porque significa que tú distraes la atención, pero a costa de desgastar la legitimidad del Estado español en las naciones sin Estado. Porque hay también aquí una política de la derecha española que es utilizar la cuestión nacional para mantenerse fuerte, digamos, en sus bastiones. Entonces, es cómo utilizamos esto para darle la vuelta. Si no damos respuesta a la cuestión nacional, es un instrumento de división, ¿no?, entre los sectores populares a manos de las potencias respectivas. Si ligamos ambas cosas, es como utilizarla justamente al revés, ¿no? Entonces yo creo que es
la fórmula proceso constituyente, ruptura democrática y social, permite unir las dos cosas. En el fondo hay que buscar, ¿no? Derribar, digamos. Por ejemplo, claro, aquí puede haber errores tanto por parte de la izquierda estatal como de las izquierdas catalanas, vascas y tal, ¿no? En un sentido de no entender la cuestión nacional, y en el otro de enfocar la cuestión nacional puramente desde mi nación y sin ver qué consecuencias tiene lo que yo hago para el Estado español. Entonces hay que buscar esa doble condición. En Madrid, para simplificar, lo que hay que hacer es defender totalmente los derechos nacionales de vascos y catalanes para poder decidir, y hay que hacer campaña, que en Cataluña se puede hacer un referéndum, cuando ese referéndum va a estar prohibido, ilegal, etc. Hay que hacer campaña en Madrid por eso, y al mismo tiempo en Cataluña, cuando hacemos esto, hay que pensar cómo lo ligamos a un discurso, no solamente de acontecimiento decisorio soberano en Cataluña, sino como parte de un proceso para derribar a todo el conjunto del régimen en todo un Estado. Yo creo que esa es la combinación que hay que buscar para conseguir, ¿no? que en la segunda restauración borbónica de paso, digamos, a un nuevo contexto político, ¿no? Más democrático y con más contenido social, ¿no? Esto es más fácil de decir que de hacer, ¿eh? Yo creo que es la hora de acabar. Quien quiera dejar para que le enviemos información y tal, Eso es, que si alguien quiere dejar su correo electrónico pues para que le enviemos información directamente, pues lo puede hacer, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, ¿vale?